Bueno, esta hora yo quiero compartir esta palabra que está en 2 Samuel 7:1, el pacto que hace el Padre con David, ¿no? Y dice 2 Samuel 7:1, dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, y dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo al rey: haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. En ese momento que David entra en su casa, entra en su reposo, y donde sus enemigos, ya había tenido reposo de todos sus enemigos, ya había vencido, ya estaba reinando en Jerusalén, había traído el arca a Jerusalén, entró en un tiempo de descanso. Él entra en un deseo en él, al ver ese confort de la casa, esa tranquilidad, ese reposo, entra un deseo de él, que ve que el arca de Jehová no estaba en un lugar de reposo, no estaba en una casa, no estaba en un lugar donde alcance su reposo. Entonces comenzó a sentir ese deseo de ese reposo, de esa casa. Y ese deseo se lo comparte a la voz profética, a la voz de Natán, y eso activa en él un tiempo caer, un tiempo eterno, un tiempo donde lo eterno se activa a través de la voz profética. Por eso el Padre ahí le habla a Natán y le trae una palabra a David a través de ese deseo de edificar una casa, de que el arca tenga un reposo, de que el Padre pueda reposar en una casa, así como él estaba reposando de todos sus enemigos en esa casa. Y dice en el versículo 4: y aconteció que aquella noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos. Cuando viene esa palabra sobre Natán, sobre el profeta, para darle esa palabra profética, esa respuesta a Natán, porque eso los profetas traen esa respuesta a nuestras vidas, esa respuesta de esas cosas eternas. Entonces le trae respuesta a David, y lo primero que le trae es una pregunta que le hace el Padre a David: ¿tú me has de edificar casa? Esa pregunta es una pregunta de sorpresa. ¿Tú tienes ese deseo cuando todavía nadie lo había tenido? Porque más adelante él dice que nunca le habló a nadie de ese deseo, de eso eterno, de eso que está desde la eternidad. Por eso Jesús dice en Juan 14: voy a mi Padre, a la casa de mi Padre, porque muchas moradas hay. Voy a prepararles moradas para cuando yo venga a tomarlo y llevarlo ahí. Esa casa que está desde la eternidad, esa casa que ya está preparada desde la eternidad. Y David en ese deseo activa eso. Por eso él dice: ¿tú me has de preparar casa? Es la misma sorpresa que se lleva Jesús cuando Pedro dice: tú eres el Cristo. Dice: por cuanto eso no te reveló carne ni sangre, sino eso te lo reveló mi Padre. Ahora yo voy a darte algo, ahora yo te voy a decir algo. Y lo mismo pasa con David en ese deseo. Entonces el Padre trae una respuesta sobre su vida y le dice: yo no he habitado en casas ¿desde cuándo? Desde Egipto, desde que cuando saqué a los hijos de Israel de Egipto, desde la Pascua. En la Pascua fue el momento que el Padre habitó en casa con los hijos. En la Pascua fue el momento que el Padre habitó en ellos y estuvo con ellos. Por eso lo importante de la Pascua, por eso lo importante que en este Pascua, en este tiempo, nos agarra en las casas, nos agarra resguardados en las casas, lo mismo que pasaba en ese momento en Egipto con los hijos que estaban resguardados en la casa sobre el juicio que el Padre estaba trayendo sobre las naciones. Y ellos estaban siendo resguardados a través de comer el cordero, a través de la sangre del cordero, y que el propio Padre estaba habitando con ellos. La presencia del Padre los resguardaba. El Padre habitando con ellos los estaba resguardando de ese juicio. Por eso lo importante de entender este tiempo, por eso lo importante de poder entender por qué nos agarra esta paz con las casas.
Porque el Padre quiere habitar con nosotros. El Padre quiere estar con nosotros en nuestra casa. Cada Padre quiere venir a formarnos en nuestra casa. El Padre quiere venir a comer con nosotros en la casa y habitar con nosotros. Porque eso ya lo activó Jesús. En la cruz del Calvario ya activó que el Padre pudiera habitar en nosotros, con nosotros en la casa, porque Cristo es la casa que Él ya tenía preparada desde la eternidad, para que a través de esa casa Él pueda habitar en nosotros, a través del cuerpo corporativo, el poder habitar con nosotros y Él mismo enseñarnos, Él mismo formarnos y Él mismo resguardarnos de todo lo que se pueda estar moviendo en las naciones. Por eso este tiempo de casa es un tiempo de refugio, es un tiempo de resguardo, donde tenemos que activar la presencia del Padre en nuestra casa, donde tenemos que activar los altares en nuestra casa, donde tenemos que activar la formación en nuestras casas, donde tenemos que activar la intimidad con el Padre en nuestra casa, porque esa es la clave de este tiempo, esa es la clave de lo que es la Pascua, una intimidad con el Padre, donde comamos de Cristo, donde nos alimentemos de Cristo y donde seamos formados por el propio Padre. Por eso Jesús, cuando prepara la Pascua, los introduce en una casa, los introduce en la casa del Padre y comienza a dar una enseñanza desde Juan 13 a Juan 17, una enseñanza profunda de lo que es la casa del Padre. Porque el propio Hijo vino a buscarnos para introducirnos en la casa del Padre. Por eso ese tiempo se activa cuando por primera vez unos gentiles lo buscan. Y unos gentiles tienen que ver con el Hijo pródigo que vuelve. Por eso Jesús supo que ya era su tiempo, porque Él vino en busca de los hijos pródigos. Él vino en busca de nosotros para introducirnos nuevamente en la casa y poder formar de dos pueblos un solo pueblo y romperla en la mitad y una sola casa sea formada. Una casa de hijos, de reyes y sacerdotes que gobiernan la tierra. Ese es el principio de la Pascua. Por eso el Padre luego le sigue diciendo a David, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, y a quien haya mandado apacentar a mis pueblos de Israel, diciendo, ¿por qué no me has edificado casa de cedro? Es lo que te acabé de decir. El Padre nunca le había hablado a nadie. O sea, ese deseo de David vino desde la eternidad. Por eso el Padre se sorprende y por eso el Padre lo activa en un tiempo eterno, por un tiempo en Cristo, un tiempo en la eternidad. Y sigamos leyendo lo que dice. Dice, y ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel, y he estado contigo en todo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he nombrado grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y además yo fijaré lugar a mi pueblo de Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, y asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino, y él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y yo seré su padre y él será mi hijo. Esa es la palabra que le viene sobre David. Cuando él activa eso, él lo muete en un tiempo cairo, en un tiempo cristocéntrico, en un tiempo eterno. Por eso dice, yo levantaré uno de tu linaje que sí me edificará casa, y su trono será eterno, y él será mi hijo y yo seré su padre. Lo mismo que dice en Hebreos sobre Jesús, sobre Cristo. Por eso el que edifica la casa es Cristo. Por eso Cristo viene a edificar esa casa que David entró en su deseo, porque solo Cristo es el que está preparado, capacitado para hacer esa casa. Por eso Cristo es el que edifica el cuerpo, Cristo es el que edifica su iglesia, Cristo es el que edifica la casa del Padre. Pero todo partió en un deseo de David de edificar su casa. Y ese deseo le trajo que el Padre dijo que a partir de ahora yo te edificaré casa para ti y traeré un reposo y tus enemigos, y traeré un reposo de tus enemigos, y vendrá un tiempo cairo, un tiempo eterno sobre tu vida, donde nada te faltará, y afirmaré tu reino a la eternidad.
Y eso es lo que el Padre nos dice en este tiempo, que si nosotros edificamos casa para Él, Él edificará nuestras casas y nuestras generaciones van a ser resguardados y nuestros hijos van a ser resguardados, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue lo que dijo Josué, por eso él fue el que estuvo autorizado para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Por eso dice: aquel que escucha mi voz entra en mi reposo. Y el reposo tiene que ver con esto. El reposo tiene que ver con entrar en su casa, entrar en su refugio, entrar en su plenitud, donde la plenitud y la sabiduría y el entendimiento en Cristo venga sobre nosotros, para luego, a través de esa formación, a través de eso nosotros podemos expandirnos su reino en la tierra, pero todo parte en una casa. Por eso este es un tiempo donde tenemos que entender que es un tiempo donde tenemos que ser formados en nuestras casas, donde Él quiere formarnos. Por eso es un tiempo donde tenemos que tener intimidad, donde tenemos que levantar altares para Él, donde tenemos que ser un tiempo de adoradores, un tiempo de búsqueda de intimidad. Y si nosotros entendemos esto, cuando salgamos de acá vamos a salir con las riquezas de Egipto, con las riquezas del mundo, porque él, en Pascua Él mató a todo primogénito, para cuando al otro día los primogénitos llevaban la herencia, porque el primogénito es el que está autorizado a tener la herencia. Por eso Él mató todo primogénito de las naciones, para que los verdaderos primogénitos tomaran la herencia, que lamentablemente Adán por su desobediencia entregó. Por eso hoy nosotros somos los primogénitos en Cristo. Por eso nosotros somos los autorizados a tomar esa herencia, a caminar bajo esa herencia, pero todo parte en una casa. Por eso lo primero que enseña Jesús: enciérrate en tu cuarto, enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta y busca en intimidad al Padre. Y la oración que Jesús nos dijo: Padre nuestro. Tenemos un Padre, tenemos una intimidad, tenemos una casa que hoy nos guarda, una casa donde nos forma. Por eso una casa tiene que ser una casa de formación. Nosotros hemos levantado templos donde vamos atrás de las necesidades, pero no hemos levantado casas para formar a los hijos, para que gobiernen en las naciones. Por eso es un tiempo de levantar casas para que los hijos gobiernen en las naciones. Este es un tiempo donde el Padre ha preparado a través de esta Pascua para levantar un nuevo linaje, un nuevo tiempo de hijos entendidos, donde van a salir a gobernar a las naciones. Pero todo parte de la intimidad en las casas, todo parte desde la formación en las casas, todo parte desde las paternidades en las casas, donde van a formar un nuevo linaje. Un linaje donde va a ser entendido con la palabra de gobierno, con la palabra de autoridad. Por eso todo el sistema está hecho en atacar las casas. Todo el sistema está hecho en atacar la intimidad de las casas, sacarle la autoridad a los padres, formar una anarquía en las casas donde nadie gobierne. Y las casas son las claves del reino. Por eso en este día de Pascua, yo quiero dejarte esta palabra para que podamos entender la Pascua. La Pascua es un lugar donde el Padre habita con nosotros para formarnos y resguardarnos del juicio de las naciones, para prepararnos para gobernar luego. Eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel, y eso es lo que siempre el Padre quiso hacer desde Adán, formar a Adán para que Adán gobernara en las naciones. Por eso nosotros tenemos que entender este tiempo de Pascua, este tiempo que nos toma en las Pascuas a la casa, porque es un tiempo donde el Padre quiere formarnos para luego gobernar en las naciones, para luego traer la sanidad en las naciones, donde afuera hay muerte, en la casa de los hijos hay vida, hay formación, hay restauración, hay sanidad. Por eso la primera iglesia fue formada en la base de las casas, donde se partía el pan y se comía. Y se comía del cordero y se tomaba el vino. Era una santa cena, era una Pascua eterna de formación. Por eso, esa es la palabra que yo quiero dejarte en este día, de que entendamos esta Pascua, que es una Pascua donde el Padre quiere formarnos para prepararnos para el tiempo que viene, donde vamos a traer libertad y vamos a hacer respuesta para las naciones. Espero que esta palabra te sea de edificación y bendigo y agradezco a todo hijo que escuche esta palabra y que le haya sido de bendición.